Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a la organización por esta invitación, que siempre es una oportunidad de acercarnos desde el mundo de la ciencia al mundo de la pesca. Trabajo en el Instituto Español de Oceanografía desde el año 2004 y mi principal área de trabajo son la evaluación de recursos pesqueros. En esta presentación voy a tratar de explicar en qué consiste la evaluación de recursos pesqueros, porque es la manera, yo creo, que de ir acercándonos más y poder entender los resultados de nuestro trabajo. Es muy complicado entender los resultados si no sabemos realmente qué consiste. Entonces, en primer lugar, el contenido de esta presentación en primer lugar va a ser explicar precisamente esto, la evaluación, definirla, en qué consiste, cómo se construye el Consejo MICES, que es al final lo que acaba en tax y cuotas, pero no solo tax y cuotas. Cualquier medida de gestión puede ser evaluada a través de un proceso de evaluación de recursos. Inicialmente había centrado esta presentación en la merluza norte, por eso por lo que aquí figura en la segunda parte merluza norte, pero vamos, fui avisado de que interesaba también la merluza sur y la he incorporado pues realmente hace un ratito, a ver cómo la improviso. Trataré de ir un poco más rápido a lo largo de todo lo que había preparado, porque hay que hacerle sitio también a esta parte de merluza. Bueno, sin más vamos allá. En primer lugar, definir el proceso de evaluación. Existen muchas definiciones y con frecuencia se confunde evaluar el estado del recurso, se centra mucho en el recurso, cuando realmente lo importante no es evaluar el estado del recurso, sino evaluar una medida de gestión. O sea, la definición que a mí me gusta cuando hablamos de evaluación es el proceso mediante el cual se valoran las consecuencias de distintas alternativas de gestión. Aplicar un TAC mayor o menor, proponer un TAC mayor o menor para el año que viene, tiene unas consecuencias, y son precisamente esas consecuencias las que evaluamos. Es la información que precisan los gestores para tomar una decisión. O sea, no es tanto definir un TAC, sino el objeto del trabajo, evaluar qué pasará con el stock, qué pasará con la actividad pesquera, si fijamos uno o otro, a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Por lo tanto, el producto final de la evaluación es el consejo científico. Esta información que permite que los gestores, los políticos, tomen la decisión oportuna frente a cualquier problema de gestión que se les encuentre. Para hacer esta tarea usamos modelos matemáticos. Los modelos, explicados de un modo simple, reproducen la idea general que teníamos en la infancia, que nos explicaban en los colegios, sobre lo que es un ser vivo. Un ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y muere. En el caso de los peces nos interesa mucho separar las causas de mortalidad en causas naturales y causas antropogénicas, causas por pesca. Los modeladores simplemente usamos las matemáticas para representar estos procesos. ¿Qué es lo que aportan los modelos entonces al proceso de evaluación? En primer lugar, simplifican el problema. Un ecosistema marino es un sistema tremendamente complejo con miles de interacciones. La actividad pesquera, a su vez, también aporta muchas más interacciones más, complicando mucho más el problema. Si queremos sacar alguna conclusión sobre lo que se puede pescar o no, necesitamos simplificarlo. Es imposible introducir en un modelo todos los factores que alteran los resultados, que alteran la medida de gestión que queremos evaluar. Hay que simplificarlo, obviamente significa elegir aquellos fundamentales. Como un ejemplo de un modelo simple, usamos la analogía con los mapas o las cartas marinas. Una carta marina es una representación de un espacio, de un territorio que tiene una función. Fundamentalmente, en el caso de una carta marina, pues nos ayuda a tomar decisiones sobre rumbos. Una carta marina, obviamente, es una simplificación del territorio. No es lo mismo navegar por una ría, usamos una carta distinta que si navegamos por el Océano Atlántico. En cualquier caso, tenemos que usar, obviamente, la carta más adecuada para cada problema que tengamos que resolver, y esa carta tiene que tener un tamaño manejable. No podemos hacer una carta del mismo tamaño que el espacio sobre el que nos queremos mover. Eso sería imposible. Con los modelos nos pasa igual. No podemos hacer un modelo tan complejo como un ecosistema marino, tenemos que elegir. La segunda parte que nos aportan los modelos es una respuesta cuantitativa. Los modelos se plantean en términos matemáticos y lo que nos dan es números. El hecho de que nos den números nos permite elegir mejor un modelo u otro en función de obtener un mayor rendimiento a largo plazo, proteger mejor los recursos,
dejar en el mar una mayor cantidad de peces, mejorar el valor económico de las capturas, números que son comparables y que nos ayudan mucho a decidir. Los modelos nos ayudan también a definir límites para la gestión, definir referencias, puntos de referencias, límites, aquellos puntos que no debemos sobrepasar, objetivos, aquellos puntos deseables. El máximo rendimiento sostenible, que está muy en boga, es un ejemplo de puntos de referencia que los modelos nos ayudan a definir. También nos ayudan a definir el estado del stock. Cuando reconstruimos una serie histórica, podemos ver si está sobreexplotado o infraexplotado. Esto se ve comparando el estado actual del stock con los puntos de referencia que habíamos definido anteriormente. Y por último, nos permite cuantificar consecuencias de alternativas de gestión. Aquí he puesto algún ejemplo de posibles alternativas de gestión, pero vamos, el mundo es infinito, cualquier alternativa de gestión es posible. Los tags es un ejemplo, medidas de esfuerzo, más o menos esfuerzo es otro ejemplo. Los planes de gestión es una medida de gestión compleja que puede abarcar muchas otras medidas, pero los modelos nos permiten cuantificar un plan mejor, un plan peor, valorar un área de veda, tamaños de mares, etc. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo se definen los objetivos para gestionar un stock? Nosotros lo que hacemos en nuestro trabajo es adaptar estos objetivos previamente definidos a un problema concreto que puede ser la merluza norte o la merluza sur. Pero estos objetivos vienen de un proceso, de una serie de tratados y acuerdos históricos en los que España es firmante, la Unión Europea también, una vez que nos incorporamos, y antes también es firmante. Son acuerdos vinculantes que nos obligan. La Ley del Mar del año 82, la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. En esta Conferencia de Río uno de los elementos que sale es el del planteamiento de precaución, que se incorpora y se redacta en el Código de Conducta para la Pesca Responsable, o los acuerdos sobre stocks transzonales. A principios del año 2000, en la Conferencia de Reykjavik, se incorpora la importancia del ecosistema. No podemos gestionar un único stock pensando que es algo aislado del resto, es importante considerar la totalidad. En la cumbre de Johannesburgo se ponen plazos al máximo rendimiento sostenible, será del 2015 cuando sea posible, y todos estos se incorporan a la política pesquera común, donde el rendimiento máximo sostenible es una vez uno de los elementos claves. En esta política pesquera común se habla también del 2015, cuando sea posible. Se empieza a hablar del 2020 como una alternativa, pero no más allá de eso. Bien, el rendimiento máximo sostenible, ¿cómo se explica? ¿Cómo lo estimamos a partir de modelos? A nosotros nos lo piden, cada stock tiene, digamos, sus referencias. En este caso, vemos en el eje de abajo la mortalidad por pesca, el rendimiento, digamos, las capturas o los desembarques que obtenemos, la biomasa reproductora, lo que dejamos en el mar. Cuando aumentamos la mortalidad por pesca, la intensidad de pesca, lo que observamos es que el tamaño de la población, de la biomasa de reproductores, cae. Si llegamos a un nivel muy alto de intensidad de pesca, este puede llegar a colapsar. Por otra parte, paralelamente, lo que queremos obtener del mar es un rendimiento, sacar una serie de recursos. Si la intensidad de pesca es muy baja, aunque la abundancia del recurso es muy alta, obviamente no obtenemos nada. Si la intensidad de pesca es muy alta, puesto que no hay nada en el mar, obviamente no obtendremos nada. Estoy hablando a largo plazo. Entre esos dos extremos hay un máximo, que es, digamos, el máximo rendimiento sostenible. Es lo que nos piden a los modeladores, a los evaluadores, que encontremos y que definamos para cada stock. A este máximo se corresponde un rendimiento esperable a largo plazo y se corresponde un tamaño de la población esperable a largo plazo. Esta visión es una visión en equilibrio. Estos son valores medios, obviamente oscilan dependiendo de factores ambientales y otros factores. Aquí quizá uno de los elementos críticos que más nos cuesta explicar cuando hablamos con gente que trabaja en el mar, con gente implicada, es la F, la mortalidad por pesca, y voy a dedicarle un poquito de tiempo a tratar de explicarla, porque esta es una de las partes clave en los resultados de una evaluación de un stock. La mortalidad por pesca la definimos como el coeficiente instantáneo de mortalidad por pesca, definición matemática. La mortalidad por pesca es un artefacto matemático que usamos y que es una salida de los modelos. Esta definición no nos dice nada, no me interesa en absoluto en el lugar en el que estamos ahora. Lo que me interesa es que es un indicador del modelo de la intensidad de la actividad pesquera. Para hacernos una idea, podemos comparar la actividad pesquera y un stock como una cuenta en un banco. Tenemos un capital, un dinero,
y el banco nos da unos intereses, pongamos por caso un 5%. Si sacamos todos los años del banco ese 5%, si sacamos todos los... mantendremos nuestro nivel de nuestra cuenta estable. Si sacamos más, empezará a caer. Si sacamos menos, aumentará, lo que nos permitirá quizá sacar más en el futuro. La mortalidad por pesca es equiparable, digamos, es esa tasa que podemos quitar de peces del mar manteniéndolos sostenibles. Pero está expresado de un modo matemático un poco distinto, que es lo que nos lo complica. La mortalidad por pesca es una de las partes de las mortalidades que hay en el mar, lo habíamos dicho antes, definimos F como mortalidad por pesca, y una de las propiedades matemáticas que nos interesa es que es aditiva. La podemos sumar a otras mortalidades, por ejemplo las causas naturales, con lo cual tendremos una mortalidad total que sí es más comparable con las proporciones. También podemos sumar la mortalidad por pesca a lo largo del tiempo. La mortalidad de un trimestre y la mortalidad de un año es la suma de las mortalidades de los distintos trimestres. Para que veamos las equivalencias entre la mortalidad y una supervivencia y una tasa, he preparado esta tabla. Si asumimos que la mortalidad natural es 0, obviamente toda la mortalidad será mortalidad por pesca, Z, y aquí vemos, obviamente, si la mortalidad es 0, la proporción que eliminamos del mar es un 0%, lo que queda es un 100%. Si quitamos si la Z, la F es 0,1, aquí nos sale un 10% y un 90%. Esto es quizá la visión equivocada, o sea, realmente no son equiparables en este sentido, porque si aumentamos 0,2, la mortalidad es un 0,8, es un 18%. O sea, básicamente es una equivalencia entre la mortalidad por pesca y la proporción de la mortalidad de peces en una población. Un ejemplo que podemos ver en esta tabla es cuántos sobreviven si la mortalidad es 0,4 y la F es 0,3. Estos valores, 0,4 de mortalidad natural, 0,3 de mortalidad por pesca, son más o menos los que estamos encontrando en el stock norte de merluza. Como habíamos dicho, estas dos son aditivas, se pueden sumar, con lo cual la mortalidad total sería 0,7. Lo que nos está diciendo es que con estos valores, el FMSY, el F máximo de rendimiento sostenible del stock norte y la mortalidad natural del stock norte, estamos eliminando un 50% del stock a lo largo de un año. Puede parecer mucho, sin embargo lo que nos dicen los modelos es que es sostenible y que es el máximo rendimiento. Obviamente, porque hay una reposición. Estamos quitando un 50%, pero hay otros aportes que entran en la población. Un modelo simple, para ver cuáles son estos aportes, un modelo de evaluación simple, es el que nos explica cómo cambia la biomasa a lo largo del tiempo. ¿De qué depende la biomasa en un momento dado? Depende de los que había al principio del plazo del tiempo. Los que se reclutan, los peces nuevos que entran, añaden a esta biomasa inicial, lo que crecen añade a esta biomasa inicial y luego lo que mueren, la mortalidad por pesca natural, es lo que resta. El equilibrio entre ambas es realmente lo que nos permite que sean sostenibles ciertos niveles de explotación. Viéndolo desde un punto de vista gráfico, tenemos la biomasa al principio de enero, alcanzamos una biomasa a final del año. ¿De qué depende esta biomasa a final del año? Depende de los reclutas y del crecimiento individual. Los peces crecen a lo largo del año. Y por otro lado, ¿de qué depende el producto final? También de las pérdidas que hay por muerte y por mortalidad por pesca. Lo que quiero destacar en este pequeño modelo, que es solamente un modelo de evaluación, es el papel de la mortalidad por pesca. Realmente, si vemos los elementos que contribuyen al cambio de una población, a cuántos peces va a haber al final del año, hay 4 elementos y solamente uno de ellos es sobre el que podemos actuar. Si bien la actividad pesquera y las capturas que tenemos de ella es lo que le interesa a los pescadores, a los evaluadores, lo que nos interesa es la manera de modular esta actividad pesquera para conseguir unos determinados objetivos, una determinada biomasa a final del año o una determinada biomasa a lo largo del tiempo. Y para eso nuestro indicador es la mortalidad por pesca. Esta F es lo que nos indica cómo podemos hacer sostenible una población. Efectivamente, todos los procesos, el único que tenemos bajo control es la actividad pesquera. Bien, voy a explicar ahora cómo se construyen los pasos que damos en el proceso científico para construir los TACs. En primer lugar, tenemos un trabajo de investigación científico en el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, el CIEM.
Este es un proceso, todo el proceso que vemos aquí es el proceso que se hace en el primer semestre del año. Cada año se repite este proceso. En primer lugar, compilamos los datos del año anterior. Si estamos en el 14, compilaríamos los datos del 2013 y los proporcionaríamos a ICES. Por otro lado, tenemos una receta clave que es la que vamos a aplicar con estos datos. Esta receta, este modelo de evaluación, se revisa cada 3-4 años para poder adaptarnos a los problemas que vamos encontrando. El trabajo fundamental se hace en el grupo de expertos. Cada grupo de expertos recoge los datos de distintas especies y aplica su evaluación. El grupo de expertos, cada persona es responsable de un stock. Yo soy responsable del stock sur de merluza, pero todos somos responsables del trabajo común de todos. El informe que presenta el grupo de expertos lo firmamos y lo ratificamos todos, con lo cual todos de alguna manera estamos atentos a lo que hacen los demás. Este informe va a ser un control de revisión que hace ICES, un grupo independiente. Si le da el visto bueno y no se encuentran deficiencias, se hace una redacción del Consejo Científico, que finalmente el Consejo es enviado a Bruselas, a la Unión Europea, y que es la Comisión Europea, que remite al CETEP, el Consejo Científico, Técnico y Económico de la Pesca. Esto se hace normalmente en el mes de julio. Se evalúa y la Comisión envía su propuesta de taxicuotas al Consejo, que es ahora mismo en la etapa en la que estamos. Ahora mismo ya existe una propuesta, todo el proceso científico se ha cerrado y está esta propuesta sobre la mesa que imagino que todos conocéis. Finalmente, en el mes de diciembre, sale el reglamento de taxicuotas. Bueno, vamos entonces ahora a revisar las evaluaciones de los dos stocks, del norte y el sur, a través de todo el proceso. Voy a pasar un poco rápido porque la idea inicial que tenía era centrarme en el stock norte, entonces lo había hecho un poco largo, pero en algunas partes las pasaré más rápidamente para poder contar también lo que se ha hecho con el stock sur. El proceso científico empieza con la definición de los stocks, compilación de datos, definición de modelos y, como habíamos visto antes, la provisión del Consejo. En la parte de los modelos nos interesa ver cómo se definen los puntos de referencia y cómo se proyectan en el futuro estas distintas opciones de capturas para el 2015, que son lo que nos va a dar la opción de escoger aquella que se ajusta a los objetivos que la política pesquera común define. Bien, vamos a ver el stock de merluza norte. Respecto a las medidas de gestión que hay implementadas, se rige con un control de unas capturas totales permitidas. Existe una talla mínima de desembarque. En el 2001 se vio que el stock estaba en un mal estado y se hizo un plan de emergencia con la idea de hacer posteriormente un plan de recuperación que definía una F que más o menos se aproxima a lo que es ahora la F que produce el máximo rendimiento sostenible. Y el objetivo de recuperación era alcanzar una biomasa reproductora de 140.000 toneladas. Este plan de gestión desde ICES lo hemos dado por cumplido. Estos objetivos, sobre todo los de recuperación, los de biomasa reproductora, se han alcanzado. Y hay un plan de gestión en preparación, yo más bien diría que más que en preparación, un plan de gestión parado, un problema que existe en el seno de la Unión Europea, entre el Parlamento y el Consejo, sobre a quién corresponde qué. Parece ser que este problema está resuelto y que me imagino que se retomarán los planes de gestión a lo largo del próximo año para muchos stocks, con lo cual ahí va a haber bastante actividad donde la participación del sector será importante a la hora de definir estos planes. Los tags que a los que se le han concedido a este stock los vemos aquí, sobre 50.000 toneladas hasta el 12 y un aumento considerable en el 13 y en el 14. El 15 ahora está en discusión. La unidad del stock. La merluza europea ocupa toda la zona mediterránea, norte de África y toda la costa atlántica de Europa. En el seno de ICES existen dos stocks, el stock norte, una amplia que va desde la frontera francesa hasta el norte de Europa, y el stock sur, que se encuentra circunscrito a la costa atlántica de la península ibérica. Ambos stocks, aunque están separados, obviamente hay conexiones entre ellos, no son unidades independientes, y esto es una de las cuestiones que estamos tratando de investigar, el impacto que tendría, que tiene esta separación de unidades. No me voy a parar mucho ahí, porque es para tratar de avanzar. La información que necesitamos
los datos que necesitamos son biológicos, sobre reproducción, crecimiento, mortalidad natural. Necesitamos campañas que nos proporcionan índices de abundancia estandarizados. Necesitamos información sobre las capturas, desembarques, descartes, esfuerzos. Con esta información es la que vamos a combinar en los modelos para decir. El crecimiento lo que nos dice es la tasa a la cual crecen individualmente los peces. Obviamente un stock que tiene un crecimiento muy rápido, que crece muy rápido, permitirá dar rendimientos mayores, permitirá mantener mortalidades por pesca mayores. Un stock que alcanza tallas muy grandes, la merluza alcanza los 130 centímetros, pero tenemos atunes que pueden alcanzar 2 metros, 3 metros, proporciona unas mayores capturas con una misma mortalidad por pesca. Es importante conocer cómo crecen los peces. La merluza es un pez complicado. Aquí vemos un ejemplo. El crecimiento lo valoramos con los otolitos, que como mucha gente sabe, se comportan acumulando cada año distintas capas, como el corte transversal de un árbol, distintos anillos. Aquí tenemos un ejemplo de un pez en el que se puede estimar muy bien el crecimiento. Tenemos 3 anillos muy claros. Este de aquí es la merluza. Lo que hacemos normalmente es prepararlos. Los cortamos, los pulimos y le damos algún tipo de contraste para identificar mejor los anillos. En el caso de la merluza, esto es lo que vemos. La merluza es un animal muy complicado de estimar su crecimiento a partir de los anillos de los otolitos y tenemos que usar otras técnicas. En este caso, lo que hemos hecho es campañas de marcaje. Marcamos merluzas, las soltamos al mar y cuando las recuperamos vemos lo que han crecido y el tiempo que han estado en el mar. Con esta información hemos sido capaces de construir un modelo de crecimiento para la merluza que crece más rápido de lo que inicialmente pensábamos. La mortalidad natural depende en principio de los predadores. En el caso de la merluza, los principales predadores son los pequeños cetáceos y también es muy importante en el caso de la merluza el canibalismo. La merluza es un activo caníbal donde causa importantes mortalidades naturales, sobre todo a los peces pequeños. También hemos visto que depende del crecimiento y de la longevidad. Peces que viven muchos años, obviamente, mueren a una tasa más alta. Con esta información hemos sido capaces de estimar un valor de mortalidad natural para la merluza que es de 0,4 por año. Por último, los aspectos reproductivos son importantes a la hora de estimar, sobre todo, la biomasa de reproductores que dejamos en el mar. Necesitamos saber, sobre todo, cómo maduran. Vemos que los machos maduran sobre los 35 centímetros, las hembras sobre 45. Es importante dejar una cantidad suficiente de reproductores en el mar, que son los que nos van a garantizar el futuro de la población. Por otro lado, también hemos visto que las hembras mayores tienen una producción mucho más alta de huevos y de huevos de más calidad que las hembras menores, con lo cual también nos respalda la idea de que no solo hay que dejar muchos peces maduros reproductores en el mar, sino peces con una buena calidad reproductiva, peces grandes. La otra fuente de información que usamos en los modelos son las campañas. En este mapa podemos ver todas las campañas que realizan los distintos países donde la merluza tiene alguna importancia. Son campañas de arrastre de fondo, enfocadas a especies demersales. Las campañas que realizamos desde España son las del Golfo de Cádiz, las del Cantábrico noroeste, digamos, la de demersales de octubre, y desde el año 2001 la de Porcupine. Las otras las realizan otros países, pero esta información la ponen a nuestra disposición. Lo importante de las campañas es que nos proporcionan un índice de abundancia estandarizado. Esto quiere decir, esta estandarización consiste en que cada año tratamos de repetir la campaña exactamente de la misma manera. Es independiente de la actividad pesquera. Pescamos en los mismos sitios, con la misma metodología, tratando de mantener la mayor estabilidad posible de un año a otro. Esto nos proporciona unos índices de abundancia a lo largo del tiempo, que es lo que los vamos a usar para ver si los resultados de nuestro modelo se ajustan a lo que nos dicen nuestras campañas. Esto es una parte importante porque es lo que valida la información que nos permite validar nuestros modelos. Aquí tenemos información que nos proporcionan las campañas. En el caso de todas estas campañas, en el año 2008 nos permiten identificar las áreas de reclutamiento fundamentales, en el caso del stock norte, sur de Irlanda y oeste de Francia.
Una información que quería trasladar, que me parece interesante, que se puede ver a través de las campañas, es cómo cambia la distribución de las especies a lo largo del tiempo. Lo que vamos viendo, si seguimos todas las especies, es cómo está distribuida. En este caso es biomasa, no reclutas. Vemos que las zonas importantes están en Porcupine, sureste de Irlanda, y que realmente empieza a haber, es lo que vimos a partir de los años 8 y 9, empieza a haber algo de merluza en el Mar del Norte, algo que antes era muy extraño. En el 2011 vemos que realmente esa merluza aumenta, y en el 2013 aumenta incluso más. O sea, lo que estamos viendo, y recientemente tuvimos una reunión con investigadores noruegos, que ellos también lo están viendo, que cada vez la merluza se está expandiendo, está ocupando cada vez áreas más al norte. En la campaña de Porcupine, si seguimos un seguimiento anual desde el año 2001, vemos como la abundancia va cambiando, el tamaño de los círculos nos indica las capturas de cada pesca, y vemos que a partir del año 2009 estas aumentan considerablemente, y gradualmente, hasta el año 2014, esta es la campaña de este año, de septiembre, que muestra el máximo histórico. Realmente la campaña Porcupine, esta expansión, este aumento, parece que continúa en el stock norte. Estas también son indicadores de los lances de la campaña francesa. Nos muestra 2 años muy buenos, que fueron el 8 y el 12, de reclutas. La campaña de Porcupine nos da información de adultos, esta campaña francesa nos da información de reclutamientos. Y las tendencias, aquí vemos estos años buenos que mencionaba, el 12 y el 8. Esto es como ha aumentado la biomasa total estimada en la campaña, en este caso de reproductores. Esta es otra campaña, la que se hace alrededor de Irlanda, también nos muestra valores muy parecidos de reclutamientos, muy bueno en el 12 y en el 8. Y esta es la española, donde vemos un aumento progresivo que continúa en el 14. O sea, la salud, la información independiente de la pesca parece muy buena. Las capturas, vamos a pasar rápidamente por aquí porque nos las conocemos muy bien, vemos que han aumentado mucho en los años recientes, están repartidas entre artes de arrastre, palangre y volanta. España pesca una importante parte de las capturas del stock norte, aproximadamente el 60%, y de estas actividades españolas, la principal es la de palangre. Las capturas de palangre suceden en estas zonas, sobre todo en el Gran Sol, en Cantil. Para la pesca de arrastre vemos una información similar, donde se producen estas capturas. Esto yo creo que es la parte donde podemos pasar más rápido, porque realmente quizás es lo que conocen la gente aquí presenta bastante mejor que yo. Lo mismo sucede con las parejas o con las volantas. Obviamente estas distintos artes actúan sobre distintos segmentos del stock. Las parejas pescan los individuos más pequeños, tallas medias sobre 40 centímetros. Las vacas pescan individuos mayores, sobre 50 centímetros, tallas medias, la distribución. Esto es importante porque obviamente pescar grandes, pescar pequeños no es lo mismo, y el impacto que tiene sobre la población es distinto. Las volantas y los palangres pescan los individuos mayores, tallas medias sobre 60 centímetros. Esta información toda la combinamos, perdón, me olvidaba de mencionar los descartes. Los descartes fueron incorporados, es una parte muy importante. Tenemos el mandato de incorporarlos a las evaluaciones y lo hicimos parcialmente. Reconstruimos la serie histórica, nos falta información. Lo que se ve, si vemos la última línea, la que he marcado en rojo, es que si los descartes eran sobre 3.000 toneladas al principio de la serie, aumentaron 8.000 en los años 9 y 10 y 11, y ahora estamos en 12 y 13 sobre 15.000 toneladas. Estas son las cantidades que estamos estimando, no para toda la flota, nos falta una parte de la flota. Bien, esta información la combinamos toda y con ella construimos el modelo de evaluación. En esencia es como el modelo que os mostré antes, es más complejo, pero las ideas fundamentales son las que mostré antes. Con este modelo lo primero que hacemos es estimar puntos de referencia, los nuevos puntos de referencia que posiblemente sean usados para tags, para cuotas, para planes de recuperación, son estos que vemos aquí. La mortalidad por pesca sería 0,27 y las biomasas límites y precautorias serían 33.000 y 46.000 toneladas. Veamos dónde estamos respecto a estos puntos de referencia. Si vemos el estado del stock en este último gráfico, lo que vemos es que realmente en los años recientes la biomasa reproductora ha aumentado tremendamente, en parte debido a la mortalidad por pesca, a la reducción de la mortalidad por pesca, que está ligeramente por encima del objetivo, que es 0,27, ahora mismo es 0,42.
pero la biomasa está muy por encima de las referencias. En ese sentido podemos estar tranquilos sobre la salud del stock. Está realmente en un estado extraordinario. En parte debido a la reducción de la mortalidad por pesca, pero también a otras condiciones ambientales que han permitido esa expansión y que desconocemos hasta cierto punto a qué se deben. Esto es importante porque no saber por qué pasan las cosas también causa cierto desasosiego. Con esta información, lo que construye ICES es la tabla de opciones de capturas para el año 2015. Aquí vemos las columnas, distintas opciones de capturas en función de distintos objetivos. Si queremos usar el máximo rendimiento sostenible, si queremos usar el plan de recuperación, qué pasaría si usamos una captura cero. Por ejemplo, si no pescamos nada en el 2015, o sea, el TAC sería cero, la F sería cero, no tendríamos nada, lo que tendríamos obviamente es un aumento considerable de la biomasa de la población, 65%. La población se iría a un tamaño de 300.000 toneladas, muy por encima de esas 30.000 que son el punto precautorio. Lo que queremos, sin embargo, lo que quieren ICES es usar, lo que quieren en Bruselas es el máximo rendimiento sostenible. Esto sería una mortalidad por pesca de 0,27, que nos proporcionaría una biomasa final del año 2015, o sea, a principios del año 2016, de 277.000 toneladas, un aumento del 23%. Y nos permitiría unos TACs de 78.000 toneladas, que es la propuesta que está sobre la mesa en este momento en la comisión. Estos serían los desembarques, obviamente. Al incorporar los descartes al modelo nos permitiría también saber cuál sería el TAC, cuál sería la captura total que se correspondía a esta mortalidad por pesca, 0,27, que en este caso serían 95.000 toneladas. Es decir, si sumamos los desembarques y las 16.000 toneladas que proyectamos, que esperaríamos de descartes, el total de capturas serían 95.000 toneladas. Sin embargo, bueno, esto resume, como dices, ve el estado del stock, la mortalidad por pesca ligeramente por encima, en el año 2013, también en el 11 y en el 12, el tamaño de los reproductores saludable. Lo que recomienda ICES son 78.000 toneladas, pero también llama la atención sobre que la parte de los descartes no está completa, con lo cual no está en condiciones de hacer una recomendación sobre capturas totales. Necesitamos subsanar este es un problema que tenemos ahora mismo con el stock norte. Completar esas capturas, estas descartes las estamos solicitando. Bueno, vamos entonces, he pasado rápidamente las conclusiones, vuelvo después sobre ellas. He incorporado rápidamente un análisis similar para el stock sur de merluza, para que veamos de dónde sale el consejo de ICES. No lo tengo en mi memoria, o sea que voy a ir improvisando, pero bueno, en su día lo hice yo, con lo cual espero no liarme demasiado. Bueno, las medidas de gestión implementadas son el control de capturas, evolución del esfuerzo. Existe un plan de recuperación desde el año 2006 que busca alcanzar 35.000 toneladas, reduciendo la mortalidad por pesca un 10% cada año, sin permitir que el TAC cambie más de un 15%. Además, hay medidas técnicas que todos conocéis. El plan de recuperación fue evaluado en el año 2010 y lo que comentamos es que el fallo de la aplicación del plan implica que la EFE no se redujo y que el máximo de rendimiento sostenible probablemente no se alcance en el año 2015. La principal causa de este fallo del plan fue una falta de control de los desembarques y una insuficiente reducción del esfuerzo. También añadimos que las referencias, en particular la de 35.000 toneladas, no es una referencia válida a la vista del cambio del modelo, de la revisión del modelo que realizó en el año 2010. Aquí vemos cómo han evolucionado las capturas. Ha habido una reducción constante desde el principio de la serie temporal hasta el año 2004-2005, luego aumenta hasta el 7-8 y a partir de aquí la evaluación que antes comentaba la hicimos en el 10, estaba el aumento y a partir del 10 comienza a reducirse realmente la mortalidad por pesca y las capturas. Perdón. Las campañas que usamos para calibrar este modelo son la de Cádiz, la del Cantábrico y noreste y la de Portugal. Cubrimos todo el espacio de distribución del stock. Estas campañas nos dan información sobre los reclutamientos, que han sido buenos en años recientes,
La evolución del modelo nos dice, a partir de las capturas que ya habíamos visto antes, con sus descartes, nos dice que ha habido reclutamientos muy buenos también en años recientes, lo que han permitido una recuperación del stock, por encima de una biomasa límite. Por otro lado, si bien las mortalidades por pesca permanecían altas y estables en el año 2010, a partir de entonces se reducen y comenzamos a acercarnos a los objetivos del plan. O sea, el stock se puede considerar en un estado relativamente saludable, por encima de la biomasa límite, y la mortalidad por pesca, aunque sigue siendo alta, está por encima de lo deseable. Aunque se está bajando, perdón, está por encima de lo deseable. Con esta información hacemos la tabla de opción de capturas del mismo modo que hicimos antes. Si aplicamos el máximo rendimiento sostenible, la F correspondiente sería 0,24 y corresponderían unos desembarques de 7.000 toneladas, o si incorporamos los descartes, unas capturas totales de 8.400 toneladas. Lo que está haciendo la Unión Europea es aplicar la medida del plan. En este caso se reduce la mortalidad por pesca del último año, del año 2014, un 10%, lo que resultaría una mortalidad por pesca de 0,53 para el año 2015, que incluso permitiría un ligero aumento de la biomasa fresante. La mortalidad por pesca es alta, pero incluso así vemos que la biomasa podría aumentar a lo largo de ese año, y las capturas que se recomiendan serían 13.800 toneladas, que se corresponden con una reducción del 15% con respecto al año anterior. Como decía antes, la mortalidad por pesca continúa siendo alta, y aunque la biomasa reproductora está por encima del límite, no tenemos definidos bien las referencias accesorias que nos permitirían decirlo. Es una tarea que tenemos para este año. Y entonces la recomendación del CIEN fue esas 7.000 toneladas del máximo rendimiento sostenible. Sin embargo, la Unión Europea lo que tiene ahora sobre la mesa son las 13.800 toneladas de la implementación del plan. Bueno, antes de agradecer la atención, voy a pasar a las conclusiones que tenía aquí antes. No son realmente unas conclusiones, son una serie de ideas que espero ayuden a abrir la discusión, una serie de pensamientos. En el caso referidos al stock norte, ha experimentado una importante mejora en años recientes. En parte se debe a la reducción de la mortalidad por pesca, pero hay otros factores que han permitido su expansión. Ahora mismo no sabemos si esos factores, digamos, han venido para quedarse o esto puede cambiar en el futuro. Con lo cual, obviamente, hay que tratar este aumento con precaución, porque depende de la manera como gestionemos el recurso que tengamos ese futuro o no. Respecto al conocimiento, la tarea que hacemos nosotros, digamos que hay importantes lagunas en ese conocimiento que nos permiten una evaluación exacta. Estas lagunas se pueden subsanar en parte, y el trabajo que hacemos cada año, día a día, va enfocado a subsanar estas lagunas, pero nunca las subsanaremos en su totalidad. Dada la complejidad del problema, siempre habrá incertidumbres y siempre tendremos que trabajar con ellas. Y ante estas incertidumbres, la precaución y un proceso de evaluación garantista, que se revise, que se haga en equipo, que participe incluso el sector en la parte que le corresponde, son y seguirán siendo los mejores aliados para una pesquería saludable. Creo que esto es todo. Ahora sí, muchas gracias por la atención.